Disculpe, buenas tardes. Yo el viernes por complicaciones no pude asistir a clase, pero ¿han cambiado el horario o ha pasado algo? Eh, ¿El viernes pasado o el viernes que viene? No, Porque no, este viernes que pasó, porque esta clase no es de los viernes. sí, hay un cambio de docencia. Eso lo tienes en la primera presentación del curso. Ahí aparece un calendario y me parece que en este semestre solamente tenemos un cambio de docencia, que es justo esta semana. Es decir, esta semana, el lunes tuvimos horario de miércoles. Hoy tenemos horario de viernes y no estoy seguro, pero es posible que ayer fue el horario de jueves. No estoy seguro. Y entonces el viernes no hay docencia, eh, más que nada porque mañana es festivo aquí y como los españoles son los campeones del mundo de las vacaciones, pues han quitado la docencia del viernes y, y por eso hay ese cambio de docencia, ¿no? El cambio de docencia se hace para garantizar que existen el mismo número de todos los días de la semana, es decir, para que haya 14 lunes, 14 martes, 14 miércoles, 14 jueves y 14 viernes. Y O sea, eso la clase de acción sísmica entonces fue el día lunes. sí. Sí. Sí, bueno, me dicen aquí los alumnos que sí, pero no. Entonces, eso eh, a lo mejor requiere un poco más de explicación, que por qué no. No vino la profesora. Ah, no vino la profesora, se lo olvidó. Ya los años pesan. Afortunadamente, entonces. Bueno, Gracias, profesor. vamos a empezar hoy. Hoy vamos a seguir hablando sobre los modelos monodimensionales y pues esto va a ser, digamos, un paso, yo creo que relativamente rápido por bastante contenido. La semana pasada nos quedamos con un ejemplo de convolución, es decir, una convolución rápida para calcular la respuesta en el dominio del tiempo. Hemos utilizado la transformada de Fourier y después en el dominio de la frecuencia hemos combinado la transformada de Fourier con de la función de excitación con la función de transferencia de la columna de suelos y después hemos aplicado la transformada inversa de Fourier para recuperar una historia temporal. Y entonces ahí apareció al final de la historia temporal un fenómeno un poco raro. Ahí apareció, digamos, una respuesta que aparentemente no había excitación en esos instantes de tiempo. Entonces vamos a ver de dónde viene esto y después vamos a ver cómo se puede arreglar ese defecto. Para eso hace falta otro tipo de modelo de amortiguamiento. En este caso aquí vamos a mirar el amortiguamiento tipo Rayleigh, que es bastante conocido. Lo podéis utilizar, por ejemplo, también en el SAP 2000 y yo creo que en todos los programas comerciales de elementos finitos existe el amortiguamiento tipo Rayleigh. Y después vamos a seguir un poco con, digamos, añadiendo cositas al modelo monodimensional. Y entonces el siguiente ya sería una capa de un suelo amortiguado sobre un lecho rocoso elástico. Y, y eso es el último modelo antes de dar el salto, que sería aquí el punto 5. En la realidad, ¿qué es lo que tenemos? Pues para llegar hasta a la base rocosa, no tenemos ni una capa de suelo ni dos, sino muchas veces tenemos docenas de capas. Y entonces los modelos en realidad no consisten en una capa o dos, sino pues van a tener muchas más. Pero eso, claro, es más complicado para el cálculo a mano. Y entonces lo que voy a explicar aquí es el concepto. El concepto es básicamente el mismo que hemos utilizado para una capa o dos. Y entonces vamos a ver que si tenemos una columna de suelo de muchas capas, también podemos establecer una función de transferencia entre
el movimiento en una capa y el movimiento en otra capa. Y después vamos a ver modelos de elementos finitos para precisamente ese tipo de problemas, es decir, columnas de suelo. Y si utilizamos elementos finitos para estimar el movimiento en superficie, podemos utilizar un modelo rígido o un modelo flexible. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia y qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno de los modelos. Y por último, vamos a ver Ya se fue, mijo. hay un micrófono abierto ahí. Pues por último vamos a ver porque los cálculos que hemos hecho hasta ahora se basan en un comportamiento lineal de los materiales y en los suelos, sobre todo a partir de una cierta amplitud de deformación, pues el comportamiento es no lineal. Y entonces, para poder utilizar estos métodos, pero también tener en cuenta esa no linealidad, pues se puede aplicar un método iterativo para estimar ahí la respuesta utilizando estos métodos. Como dije al comienzo, el último ejemplo de la semana pasada pues fue donde vimos que al comienzo, pues esto a priori tiene un aspecto más o menos normal. Después, la excitación cada vez es menos y vemos que la respuesta también tiende a menos, pero de repente aquí, pues aunque no haya excitación, pues la respuesta va aumentando. Y entonces esto es un fenómeno no físico, eso viene de otro origen, y el origen es el modelo de amortiguamiento que yo he utilizado, porque el sistema resultante es un sistema que no es causal. Un sistema acausal significa que este sistema responde antes de ser excitado, algo que físicamente no tiene sentido, pero esto pasa si, digamos, se utilizan modelos de amortiguamiento que han sido desarrollados para el cálculo armónico. Me refiero al amortiguamiento histerético utilizando un módulo de corte complejo, ¿no? Es una forma muy fácil de introducir amortiguamiento, pero este tipo de amortiguamiento ha sido inventado para el cálculo armónico y entonces no hay que sacarlo de ahí. Entonces lo que he hecho aquí es simplemente desplazado la historia temporal un poco hacia la derecha para que se vea mejor el valor correspondiente al instante de tiempo t es igual a 0. Y entonces aquí vemos claramente que en t es igual a 0, la historia temporal de la respuesta no empieza en 0. Ya tiene ahí un valor claramente no nulo. Y eso es, digamos, mala señal, ¿no? Porque, como dije antes también, esta respuesta que aumenta al final del registro tampoco tiene buen aspecto. El origen es este amortiguamiento, entonces, ¿cómo podemos arreglarlo? Pues utilizando un amortiguamiento causal, un amortiguamiento que existe en la realidad. Y entonces, este tipo de amortiguamiento, uno de ellos es, por ejemplo, el amortiguamiento tipo Rayleigh. Este tipo de amortiguamiento se formula utilizando las matrices de masa y rigidez de cualquier modelo de elementos finitos. Pues, ¿y en qué consiste? Pues si hacemos una descomposición modal, entonces hemos calculado los modos de vibración utilizando la información de la matriz de masa y la matriz de rigidez. Y entonces, para garantizar que los mismos modos desacoplen también la matriz de amortiguamiento, lo que se puede hacer es formular precisamente la matriz de amortiguamiento como una suma ponderada de las matrices de masa y rigidez. Con eso garantizo que los modos que yo he calculado
simplemente teniendo en cuenta la matriz de masa y la matriz de rigidez, estos modos también van a desacoplar la matriz de amortiguamiento. Es decir, en esta matriz de amortiguamiento yo tengo dos contribuciones. Una contribución que viene de la matriz de masa y otra contribución que viene de la matriz de rigidez. Para el desacoplamiento del sistema, pues se premultiplican las ecuaciones con la traspuesta de cada modo y se postmultiplica por el propio modo. De manera que yo puedo para cada uno de los sistemas calcular la contribución del amortiguamiento que viene de la matriz de masa y que viene de la matriz de rigidez. Pues, y si ahora pensamos en un sistema de una libertad, aquí tenemos la definición del amortiguamiento y la relación entre el amortiguamiento y la tasa de amortiguamiento Z, pues yo puedo calcular dos contribuciones a ese amortiguamiento y estas contribuciones las obtengo simplemente en sustituir aquí el valor SI por CMI, es decir, A sub 0 por MI es igual a esto. Entonces puedo despejar Z y me sale esta relación aquí para la contribución de la matriz de masa a la tasa de amortiguamiento, y lo mismo puedo hacer para el valor de amortiguamiento que viene de la matriz de rigidez, y eso me va a dar esta contribución a la tasa de amortiguamiento. Y como vemos aquí, las expresiones pues son bastante diferentes, porque en un caso aparece omega en el denominador y en otro en el numerador. Es decir, la suma del amortiguamiento, la suma de las dos contribuciones, pues ahí tenemos un término que viene de la matriz de masa, que pues es parecida a una hipérbola, la parte positiva de una hipérbola, es decir, para una frecuencia circular nula, este término tiende a infinito, y para frecuencias muy altas el término tiende a cero. El segundo término, que viene de la matriz de rigidez, pues es simplemente una recta, porque tenemos aquí una pendiente que es A1 dividido por 2, y aquí está directamente la frecuencia. Es decir, aquí tenemos una recta y aquí tenemos una hipérbola, y la tasa de amortiguamiento va a ser la suma. Entonces, en una gráfica vemos las dos contribuciones. Cerca de frecuencias cercanas a cero, tenemos, digamos, la contribución de la matriz de masa predomina, y entonces aquí vemos claramente el aspecto de una hipérbola. Pero si las frecuencias aumentan, entonces la influencia de la matriz de masa disminuye y nos queda esa recta que viene de la matriz de rigidez. Y por eso, si tenemos amortiguamiento tipo Rayleigh, la curva siempre tiene ese tipo de forma. Es decir, alcanza en alguna frecuencia un mínimo y después sube. Pues para calcular estos coeficientes A0 y A1, pues lo que tenemos que hacer es elegir dos frecuencias, omega m y omega n, y además de las propias frecuencias, también las tasas de amortiguamiento en estas dos frecuencias, Zm y Zn. Si hemos elegido estos cuatro números, a partir de ahí ya podemos aquí calcular directamente los coeficientes A sub 0 y A1. Esto es, digamos, simplemente hay que hacer un producto matricial y ya está. Porque recordar que Zm elegimos nosotros, Zn también, omega m también y omega n también. Es decir, todos estos términos del miembro derecho aquí son conocidos. Entonces, así podemos calcular A sub 0 y A sub 1. Entonces, ¿qué aspecto tiene la tasa de amortiguamiento del
de la matriz de amortiguamiento resultante? Pues esto lo vemos en la gráfica. Es decir, si yo elijo para omega m, la frecuencia, en este caso yo he elegido la frecuencia circular de 5 hercios, es decir, 5 hercios por 2pi. Y para esta frecuencia he elegido una tasa de amortiguamiento del 5%. Entonces vemos aquí el círculo rojo. Esto es uno de los puntos que yo he elegido para definir la curva. El otro punto está aquí a la derecha y para este punto yo he elegido la frecuencia de 75 hercios y recordar que omega n es la frecuencia circular, es decir, esto sería 75 multiplicado por 2pi. Y como tasa de amortiguamiento yo he elegido ahí también 5%. Y por eso la curva resultante pasa por estos dos puntos. Es decir, yo elijo estos valores, omega m, omega n, zm y zn, y yo puedo estar seguro de que la curva resultante pasa exactamente por estos dos puntos. Como veis, esta curva, pues para frecuencias muy bajas, tiene valores pues altísimos, ¿no? que tienden a infinito, porque tengo ahí el término de la hipérbola. Y entonces hay que elegir estos dos puntos con cabeza, en el sentido de que si tienes un sistema estructural, una estructura, y haces un cálculo modal, entonces ya sabes dónde están las frecuencias propias de este sistema. Y después tienes normalmente un rango de interés de frecuencias. Es decir, si por ejemplo tienes que hacer una simulación de un terremoto, pues creo que la semana pasada hablamos del periodo de muestreo de los acelerogramas, ¿no? Es decir, la energía en un terremoto tiene una cierta distribución y a frecuencias muy altas hay muy poca energía. Y eso significa normalmente tenemos alguna frecuencia superior donde ya el terremoto no aporta nada de energía de excitación y así podemos fijar, digamos, un punto superior y después el punto inferior pensando en la frecuencia fundamental de la estructura. Y así, digamos, tenemos esa curva en un rango de frecuencias que corresponde a la estructura. Aquí se puede jugar con la tasa de amortiguamiento para conseguir que esta bajada aquí no sea tan fuerte. Es decir, si yo elijo aquí para esta frecuencia una tasa de amortiguamiento más alta, pues toda esta curva se va un poco para arriba. Así que a veces se busca simplemente el mejor ajuste para tener aquí una curva casi horizontal. Nunca va a ser horizontal, pero para simular una tasa de amortiguamiento constante. Pues en este ejemplo yo he elegido dos tasas de amortiguamiento del 5% y si os fijáis en las frecuencias en torno a 20 hercios, pues estamos por debajo de 2,5%. Es decir, yo he elegido 5% aquí y aquí. Pero si yo tengo modos de vibración en la estructura que están en este rango de frecuencias, estos modos se van a amortiguar con tasas bastante inferiores. Digamos, el amortiguamiento tipo Rayleigh es un compromiso, es, digamos, fácil de utilizar, es cómodo porque lo único que tengo que elegir son dos frecuencias y dos tasas de amortiguamiento, pero la realidad no es tan sencilla. Es decir, si veis resultados de ensayos modales, vais a ver que las tasas de amortiguamiento, por ejemplo, pues no tienen por qué subir siempre con las frecuencias. En ese sentido, hay que recordar que esto es un modelo de amortiguamiento y es un modelo muy sencillo. Pero también es cierto que el amortiguamiento es normalmente lo más complicado de estimar en una estructura, porque la masa normalmente la pagamos. Nosotros, digamos, compramos los metros cúbicos de hormigón y las toneladas de acero, y entonces sabemos la masa que tenemos en el edificio.
La rigidez la estimamos también bastante bien porque los perfiles de acero pues tienen la rigidez que tienen, ¿no? Y si tenemos las secciones de hormigón con los controles de calidad del hormigón también podemos estimar bastante bien la rigidez. Pero el aspecto del amortiguamiento es una cosa pues, bastante más complicada. ¿Por qué? Pues no lo compramos, no pagamos por el amortiguamiento. Entonces no sabemos a priori qué tasa de amortiguamiento tenemos en la estructura. Por supuesto existen valores de, digamos, experiencia, ¿no? Entonces a lo mejor habéis visto alguna tabla en alguna norma de cálculo sísmico donde viene para diferentes tipos de estructuras y materiales diferentes tasas de amortiguamiento. Pues entonces, ¿qué hago con el amortiguamiento tipo Rayleigh? Pues intento arreglar este comportamiento acausal. Y entonces voy a empezar solamente utilizando la contribución de la matriz de rigidez. Entonces vuelvo 2 transparencias para atrás para decir, en vez de utilizar la suma, lo que voy a hacer primero es solamente tener en cuenta esta contribución. Es decir, solamente voy a definir una tasa de amortiguamiento que depende linealmente con la frecuencia. Es decir, mi modelo de amortiguamiento es simplemente una recta. Esa recta pasa por el origen y después sube. Pues entonces, ¿cómo elijo la pendiente? Pues la elijo para justo tener el mismo pico que tenía con el amortiguamiento histerético en esa frecuencia. Entonces aquí veis la comparación entre las funciones de transferencia F2 calculadas con elementos finitos y el amortiguamiento viscoso y la solución analítica con el amortiguamiento histerético. Como yo he ajustado la tasa de amortiguamiento para cuadrar la curva, pues entonces no es sorprendente que justo donde está el pico, pues las curvas son iguales, porque yo lo he ajustado, ¿no? También vemos que ya en el segundo pico, pues hay una diferencia importante. Es decir, el amortiguamiento que yo he elegido es mucho más fuerte para frecuencias altas que el amortiguamiento histerético. Y entonces la consecuencia es que todas las oscilaciones de frecuencias superiores van a tener amplitudes más pequeñas, porque lo único que permito es una amplificación de esta frecuencia. Todas las demás frecuencias, pues, no tienen amplificación dinámica, ¿no? Como en el caso original. Entonces, si se hace el cálculo con este modelo de amortiguamiento, vemos que ahora no tenemos fenómenos raros, es decir, no aparece un aumento de la respuesta al final y la curva empieza en cero, como debe ser, pero también vemos que no aparecen frecuencias superiores, ¿no? Vemos aquí un registro que se parece mucho a una vibración libre. Pues, ¿cómo podemos mejorar el modelo de amortiguamiento? Pues ahora añadimos el segundo término, es decir, la masa, y eso nos permite ajustar este pico y el segundo pico también del amortiguamiento histerético, porque ahora tengo 2 frecuencias donde yo puedo ajustar la tasa de amortiguamiento con el amortiguamiento Rayleigh. Eso es lo que he hecho y esas son las curvas que salen. Vemos que los primeros 2 picos, ahí las curvas son básicamente idénticas y a partir del tercer pico vemos la diferencia. El amortiguamiento Rayleigh es un caso particular de lo que se llama el amortiguamiento Coffey. El amortiguamiento Coffey no se limita a 2 términos, sino ahí puedes añadir tantos términos como quieras. Pero en los códigos comerciales, en el software comercial de elementos finitos, normalmente solo vais a encontrar el amortiguamiento Rayleigh. Es decir, el procedimiento de utilizar las matrices de masa y rigidez para construir una matriz de amortiguamiento
no se tiene que limitar a 2 frecuencias y 2 tasas de amortiguamiento. Tú podrías hacer lo mismo con 3 y con 4 y con 5 y de esa forma construir un modelo de amortiguamiento más complejo. Y eso es precisamente el amortiguamiento COFE. Pero en la práctica lo que, digamos, domina es el amortiguamiento tipo Rayleigh. Y eso también indica que la gente no se complica la vida. Es decir, el amortiguamiento es una cosa que sabemos que existe y la gente pone algún valor y ya está. Pues si yo repito el cálculo de la respuesta ahora con este modelo de amortiguamiento Rayleigh, entonces vais a ver cómo aquí aparecen frecuencias superiores, es decir, aquí ya se ven frecuencias más altitas, ¿no? Se ve un rizado de frecuencias más altas. Es decir, si comparamos este resultado con este, aquí vemos la respuesta es como mucho más limpia, ¿no? No hay rizados. Pues entonces la modificación del modelo de amortiguamiento pues, conduce a que las frecuencias más altas también se representen mejor. Pues, es decir, cuidado con el modelo de amortiguamiento que utilizáis si trabajáis en el dominio de la frecuencia, porque si el modelo de amortiguamiento no es causal, entonces pueden aparecer estos fenómenos raros en las historias temporales. Pues volviendo al modelo monodimensional del suelo, es decir, una columna del suelo, pues este ajuste del modelo de amortiguamiento lo he podido hacer porque el propio modelo de la capa de suelo pues tiene ciertos modos y los modos están bien separados, es decir, las frecuencias son bastante diferentes y eso facilita mucho el ajuste. Pues ahora vamos a añadir al modelo que vimos la semana pasada una capa de roca elástica. Es decir, aquí arriba tenemos una capa de suelo amortiguado y abajo tenemos un lecho rocoso elástico. Entonces ahí va a aparecer lo que se llama el amortiguamiento de la radiación o amortiguamiento geométrico. Luego veremos el efecto de este amortiguamiento. Pues como en las ocasiones anteriores, tenemos el desplazamiento horizontal en la capa del suelo, aquí arriba, y tenemos el desplazamiento horizontal en la capa de la roca. Eso significa que aquí tenemos ahora 4 coeficientes, A, S, B, S, R y BR. Como antes tenemos una condición de contorno aquí arriba, en la superficie libre, sabemos que la tensión de corte tiene que ser 0. Eso lo podemos utilizar para calcular alguno de los coeficientes. Y después lo que tenemos que hacer es formular ecuaciones de compatibilidad y equilibrio en la interfaz entre capas, porque lo que sabemos es que el desplazamiento horizontal en la interfaz va a ser igual y lo podemos expresar tanto con la expresión para la capa de suelo como con la expresión para la capa de roca. Aparte del desplazamiento, también se tiene que cumplir aquí el equilibrio. Entonces, estas condiciones las vamos a utilizar para establecer una relación entre los coeficientes de las capas de suelo y roca. Entonces, en la superficie libre, como la semana pasada, vimos que la derivada del desplazamiento horizontal con respecto a la coordenada z, pues esta es simplemente la deformación acortante multiplicada por el módulo de corte, la tensión de corte, y eso en la superficie, es decir, donde z es igual a 0, tiene que ser 0. Pues eso implica que para que esto ocurra en todos los instantes de tiempo, pues los coeficientes de la capa de suelo AS y BS tienen que ser iguales. Y después, como he dicho antes, podemos establecer una relación entre las tensiones y los desplazamientos en la interfaz. En la interfaz, por un lado, las tensiones tienen que ser las mismas, es decir, si calculo
las tensiones en la capa de suelo y calculo las tensiones en la capa de roca, aquí vemos que en la capa de roca, el sistema de coordenadas de la capa de roca empieza en la interfaz. Es decir, aquí empieza el sistema de coordenadas para la capa de roca y para la capa de suelo el sistema de coordenadas empieza aquí. Por eso, si yo quiero evaluar las tensiones aquí para la capa de suelo, tengo que evaluar para Z es igual que H y para la capa de roca Z es igual que 0. Por eso aparecen aquí ZS es igual que H, ZR es igual que 0. Entonces tenemos las tensiones y tenemos los desplazamientos. Y esos son dos ecuaciones que nos permiten establecer una relación entre los coeficientes de la capa de suelo y los coeficientes de la capa de roca. Y ahora hacemos lo mismo que hicimos la semana pasada, es decir, relacionar respuestas diferentes alturas de la columna de suelo. Entonces aquí vemos precisamente cómo se aprovecha la condición de equilibrio en la interfaz. Y ahí hay un cociente interesante, este cociente, que es un cociente de impedancias. Es decir, aquí tenemos el producto de la densidad de la capa de suelo y la velocidad de ondas de corte de la capa de suelo. Este producto dividido por el producto de la densidad de la capa de roca y la velocidad de propagación de ondas de corte de la capa de roca, pues define ahí el cociente de impedancias entre ambas capas. Es decir, si las dos capas son el mismo material, este cociente va a valer 1, porque es el mismo material. Si aquí tengo en la capa superior, la del suelo, tengo un suelo súper duro, es decir, más duro que en la capa de roca, algo que no tiene mucho sentido físico, ¿no? Entonces este cociente sería mayor de 1. Lo lógico es que sea menor que 1 porque en la roca tengo velocidades de propagación más altas que en el suelo, ¿no? Es decir, lo normal es tener cocientes de impedancias por debajo de 1. Y eso pues me permite establecer una relación entre una onda de amplitud A que se propaga ahí en la roca y calcular la respuesta en la superficie. Y de ahí sale la función de transferencia F3, es decir, ahí se puede estudiar cómo se amplifica esa amplitud de una onda en la roca cuando llega a la superficie. Pues esto también se puede escribir de otra forma utilizando ahí la relación de Euler y entonces aparecen aquí esta nueva expresión y con esta expresión pues podemos ya pintar lo que es el módulo de la función de transferencia. Aquí tenemos un caso particular porque en este caso se utiliza una capa de suelo sin amortiguamiento. Es decir, en este ejemplo, el suelo no tiene amortiguamiento. El modelo es, por tanto, una capa de suelo sin amortiguamiento sobre una capa de roca elástica. Es decir, tanto la capa de suelo es elástica como la capa de roca es elástica. No tenemos ningún mecanismo disipativo. Es decir, no hay amortiguamiento físico en el modelo. Tenemos dos capas elásticas, una de suelo encima de otra de roca. En la gráfica vemos 3 curvas que corresponden a curvas con diferentes modelos porque el cociente de impedancias es diferente. Aquí tenemos una curva que corresponde a un cociente de impedancias de 0 y esa es la curva que tiende aquí a infinito. Si el cociente de impedancias es 0, ¿esto qué significa?
Pues vuelvo una transparencia para atrás, donde está definido el cociente de impedancias. Si este cociente es 0, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pues eso significa que aquí la velocidad de propagación de la capa de roca es infinita. Es decir, si yo tengo una capa de roca infinitamente rígida, entonces el cociente de impedancias es 0. Y este es el mismo caso de una capa de suelo elástica sobre una base rocosa rígida. Y esa fue la función de transferencia F1 que calculamos la semana pasada. Y por eso aparecen las mismas curvas. Es decir, tengo una capa de suelo elástico sobre una roca rígida. Y por eso la respuesta tiende a infinito si la frecuencia de excitación coincide con una de las frecuencias propias del estrato. Si el cociente de impedancias no es 0, sino, por ejemplo, como aquí, 0,5 o 0,1, pues entonces eso significa que los materiales son diferentes y cada uno tiene sus velocidades de propagación de ondas. Y lo que llama la atención es que teniendo un modelo de capas elásticas, es decir, donde no tengo ningún amortiguamiento físico, las respuestas siempre tienen una amplitud finita. Se ve que aumenta si llego a la frecuencia característica del estrato, pero no tiende a infinito. Eso significa que existe otro mecanismo de amortiguamiento. Y este otro mecanismo de amortiguamiento es el amortiguamiento geométrico o amortiguamiento de radiación. Me refiero al hecho de que si imaginaros un modelo de un suelo con una capa y debajo de la capa del suelo de, yo qué sé, un espesor de 10 metros, debajo tenemos el semiespacio. Si yo doy un golpe encima del suelo, eso significa que se está introduciendo energía vibratoria en ese modelo. Esa energía vibratoria va a viajar y llegar a la interfaz entre ambas capas y en función de las características de ambas capas, una parte se va a reflejar y otra parte va a pasar hacia abajo, es decir, la capa de roca. Y como la capa de roca no es una capa de tamaño finito, esa energía pues va a desaparecer del modelo, porque la capa de roca no tiene espesor, es decir, es infinita. Y como en el momento en que energía sale del modelo, pues tengo algún tipo de amortiguamiento. Y ese tipo de amortiguamiento se llama amortiguamiento geométrico o de radiación, porque esa energía vibratoria pues pasa al infinito, ¿no? Porque la capa de roca tiene espesor infinito. Pues el amortiguamiento geométrico es bastante importante en problemas de interacción suelo-estructura, porque si pensamos en la interacción entre una zapata y el suelo, tenemos la misma situación, es decir, por la zapata se introduce energía vibratoria al suelo y en nuestro modelo de elementos finitos, pues normalmente no tenemos el suelo. Entonces conviene representar de alguna forma este mecanismo de amortiguamiento. Ahí se pueden utilizar conjuntos de muelles y amortiguadores para simular este tipo de amortiguamiento. Pues si yo aquí lo que he hecho es simplemente repetir los cálculos para esta situación de tener una capa de suelo amortiguado sobre una capa de roca elástica y
Y pues como he utilizado ahí un modelo de amortiguamiento decente, pues no hay ningún problema. Es decir, las respuestas salen como deben. Y eso sí, se ve claramente la influencia de la función de transferencia, porque aquí en bajas frecuencias tenemos una amplificación, ¿no? Llegamos aquí a un factor de 3 y entonces las escalas son diferentes. Aquí, cuidado, ¿no? Yo he llegado aquí hasta 30, pero aquí arriba llegamos hasta 40. En bajas frecuencias, este pico que tenemos aquí se amplifica bastante y ahora llega hasta 30, y el segundo pico pues ahora llega aquí a un poco por encima de 30. Y a cambio, en frecuencias altas no tenemos una amplificación, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, aquí las amplitudes son más bajas que aquí abajo. Esto es una transparencia un poco resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, hasta ahora solamente hemos trabajado con 2 capas. Esto es, como he dicho en la introducción, pues es bastante sencillo y digamos, en la realidad necesitamos más capas. Además, tenemos el tema del comportamiento no lineal. Para amplitudes pequeñas se puede aproximar el comportamiento del suelo con modelos lineales, eso es cierto, pero si tenemos amplitudes importantes, pues entonces de alguna forma hay que tener en cuenta el comportamiento no lineal del suelo. Las funciones de transferencia que hemos visto, es decir, que representan las características dinámicas de la columna del suelo, también se pueden utilizar para modificar espectros de respuesta, para precisamente tener en cuenta esa estratificación del suelo. Y si tenemos un comportamiento muy no lineal, pues entonces no queda más remedio que resolver el problema en el dominio del tiempo. Es decir, no podemos pasar por el dominio de la frecuencia, porque si cada vez que pasamos por el dominio de la frecuencia estamos utilizando la transformada de Fourier, y para aplicar la transformada de Fourier pues suponemos la validez del principio de superposición. Pues seguimos un poco más ahora con el caso, vamos a decir, más versátil. Y esto también va a ser el último caso, el último modelo, pero este modelo tiene ya tantas capas que nadie lo va a utilizar a mano, ¿no? Si yo tengo un modelo del suelo con 20 capas, no me voy a dedicar a calcular ahí nada más, porque esto es algo insufrible, ¿no? Para eso tenemos el ordenador. Pues entonces, la idea es en principio la misma que hemos utilizado hasta ahora. Vamos a tener varias capas y la última capa va a ser la capa de roca, y la última capa va a tener un espesor infinito. Todas las demás capas aquí encima tienen espesores finitos. Y donde antes teníamos solamente una capa de suelo, pues ahora tenemos aquí M más 1 capas de suelo, o M más 2, y la última, la capa N, es la capa de la roca. En cada interfaz de 2 capas se pueden formular las condiciones de compatibilidad y las condiciones de equilibrio. Es decir, aquí en cada interfaz tenemos los desplazamientos que podemos expresar con la expresión genérica para una de las capas, y también podemos expresar las tensiones en una capa de ellas. Otra condición de contorno que tenemos, como antes, que en la superficie libre la tensión de corte ha de ser nula, y así antes teníamos los coeficientes de la capa de suelo y la capa de roca, en total eran 4 coeficientes. Ahora, pues este número va a aumentar en función del número de capas que tengamos. Y
esta es la relación entre coeficientes para para relacionar los desplazamientos en dos interfaces de la enésima capa. Pues tenemos la compatibilidad como antes, es decir, si queremos forzar que el desplazamiento en un punto que corresponde a la coordenada HM, es decir, digamos, el borde inferior de la capa M, que coincide con el borde superior de la capa M+1, ahí los desplazamientos tienen que ser iguales, es la condición de compatibilidad. Eso nos permite pues, establecer una relación entre los coeficientes de ambas capas. Y la condición de equilibrio es decir que la tensión sea la misma en ese punto, conduce a otra ecuación y así tenemos en cada interfaz dos ecuaciones que relacionan ambos conjuntos de coeficientes, ¿no? De las dos capas. Y eso permite pues, definir como antes un cociente de impedancias entre dos capas, la capa M y M+1. Antes solamente teníamos la capa del suelo y la capa de roca, ahora tenemos el caso genérico, una capa M y una capa M+1. Y así pues podemos expresar todos estos coeficientes y lo que se suele hacer es relacionar los coeficientes de la enésima capa con el valor de la primera, es decir, la capa del suelo encima del todo, la que está arriba del todo, y esa relación se expresa con una función A sub m para el coeficiente A y P sub m para el coeficiente B. Y aquí así, digamos, siempre se expresan los coeficientes de todas las capas en función de los coeficientes de la primera capa y estas funciones AMBM que por supuesto son diferentes para cada capa. Con estas expresiones podemos definir una función de transferencia entre pues, dos capas, una capa I, otra capa J, en toda esa columna de suelo que tenemos normalmente y podemos relacionar los movimientos en dos posiciones. En este croquis lo que veis aquí es un caso de aplicación de ese tipo de procedimiento. Esto fue en el año, ¿cuándo fue eso? 97, sí, 1997, en Colonia, que es una ciudad en Alemania, pues tenían curiosidad en saber qué pasaría en el caso de un terremoto con la catedral de Colonia. Y en Colonia hay un centro un punto de la red sísmica alemana. Es decir, hay registros de terremotos en Colonia, pero eso está a unos cuantos kilómetros de la catedral. Entonces, lo que se hizo es pues, coger un registro de la estación sísmica, determinar la estratificación del suelo en este punto y después determinar la estratificación del suelo justo debajo de la catedral de Colonia, y lo que se hizo es pasar el registro de la estación sísmica a la roca, a la capa de roca, estimar digamos, la atenuación en la propia capa de roca, después subir para determinar la historia temporal de aceleración en la base de la catedral. Y con este registro de terremoto estimado, pues ya se hicieron cálculos con el modelo de elementos finitos de la catedral. No, esto es un caso un caso práctico, porque tenemos en cada país hay estaciones sísmicas, pero estas estaciones sísmicas, pues por supuesto, digamos, reflejan medidas puntuales en toda la superficie del país. Si queremos saber el registro
otro punto del país, pues lo tenemos que estimar de alguna forma. Y esa es una de las formas de estimar lo que pasó por el mismo terremoto, pero en otro punto del país. Entonces aquí cogemos el registro de arriba, donde lo hemos medido, lo pasamos para abajo, se amortigua un poco, lo pasamos para arriba y tenemos una estimación de la aceleración en la base de la catedral. Entonces, aquí estos modelos, yo me acuerdo que estos cálculos los hicimos con Shake 91 y esto simplemente para recordar que en Shake 91 hay que distinguir entre diferentes tipos de movimiento. Es muy importante distinguir entre un movimiento entre dos capas y el movimiento en superficie libre, porque tenemos el movimiento en superficie libre. Aquí lo que va a ocurrir con la onda ascendente es, aquí vamos a tener el doble de la amplitud. Es decir, yo tengo aquí la amplitud 1, aquí arriba voy a tener 2. Por eso se pone aquí dos veces la amplitud de la onda ascendente. A cambio, si estoy mirando aquí, pues simplemente tengo la amplitud que genera la onda ascendente, pero también la amplitud de la onda descendente, es decir, la suma de las dos ondas. Este aspecto es importante si utilizamos modelos de elementos finitos para hacer el cálculo de las funciones de transferencia. Aquí tengo un ejemplo de un problema de interacción suelo-estructura. Entonces, lo que tenemos como datos de entrada es una historia temporal. Aquí en superficie, se ha registrado en superficie la historia temporal de aceleración. Después tenemos la estratificación, es decir, aquí tenemos velocidades de propagación de ondas de corte y el peso específico, en este caso de 4 capas, mejor dicho, de 3, aunque aquí a partir de ahí se va a cortar, digamos, el modelo, ¿no? Si os fijáis, las características son las mismas y lo que se hace es, o lo que se pretende es generar un modelo de elementos finitos que yo puedo excitar aquí abajo y generar arriba lo que se ha medido aquí. Es decir, en la realidad sabemos que a una profundidad de 60 metros no se acaba la Tierra, pero en el modelo de elementos finitos solamente voy a llegar a la profundidad hasta la profundidad de 60 metros. Entonces, este modelo de la columna de suelo, digamos, es el primer modelo. Y con este primer modelo lo que quiero es reproducir aquí arriba lo que yo he medido en la realidad. Para ello, pues hago un modelo de elementos finitos con las características que tenemos aquí. Y si utilizo un modelo con base rígida, entonces el movimiento que yo impongo aquí, es decir, la aceleración que impongo, es la suma de ondas ascendentes y ondas descendentes, porque estoy imponiendo la solución, ¿no? Digamos, si en el momento en que yo impongo la aceleración, pues eso es lo mismo que imponer el desplazamiento. De recordar que en el caso de elementos finitos, normalmente la variable principal, lo que estamos calculando son desplazamientos, ¿no? En dinámica también calculamos velocidad de aceleración, pero esa es la variable principal. Y por eso lo que impongo aquí tiene que ser la suma de ondas ascendentes y descendentes. Por eso la pregunta aquí, ¿qué tipo de movimiento hay que aplicar? Aquí aplicamos la suma de todas las ondas ascendentes y descendentes.
¿Y por qué quiero un modelo de elementos finitos de esa columna de suelo? Pues en un segundo paso lo que se va a hacer es añadir aquí la estructura. Y después ya tenemos un modelo de estructura y suelo. Y así podemos estudiar el problema de interacción suelo-estructura. Esa es la forma de hacerlo con un modelo con base rígida. Es decir, aquí abajo en el modelo imponemos una historia temporal de atracción o de desplazamiento. La otra opción, bueno, primero aquí una comparación, ¿qué es lo que sale? Es decir, aquí tenemos el movimiento de aceleración de entrada, aquí el movimiento a nivel de base del modelo, y aquí la comparación entre el movimiento de entrada y el movimiento generado con el modelo de elementos finitos con base rígida, que es la línea roja. Vuelvo una transparencia para atrás porque ahí está la definición. Aquí tenemos aquí la historia temporal de aceleración de entrada, que es conocida, a in, y aquí arriba esto es a out. Es decir, esto es lo que queremos generar y en el mejor de los casos a out es igual que a in, ¿no? Entonces el modelo de elementos finitos está representando bien la situación del suelo que tenemos. Es decir, el objetivo es que a in sea igual que a out. Y aquí abajo tenemos la aceleración de base. Y en la siguiente transparencia tenemos aquí arriba a in, es decir, la historia temporal de aceleración que hemos medido en superficie. Después, utilizando la deconvolución, hemos estimado el movimiento a nivel de base, es decir, a 60 metros de profundidad. Y si se utiliza este movimiento para imponerlo en la base del modelo rígido de elementos finitos, hemos obtenido esta respuesta en superficie y aquí tenemos la comparación del movimiento a in y el movimiento a out, y lo que vemos a primera vista son muy, muy parecidos. No son exactamente iguales, pero son muy parecidos. Es decir, esa es una comparación de las aceleraciones de entrada y las generadas con el modelo de elementos finitos. Existe también la posibilidad de utilizar un modelo con base flexible. ¿Qué significa base flexible? Pues eso significa que en la base del modelo de elementos finitos no vamos a imponer aceleración o desplazamiento, sino en la base del modelo de elementos finitos vamos a imponer una historia temporal de tensión, una historia temporal de fuerza. Es decir, el tipo de excitación cambia. En vez de imponer un desplazamiento o una aceleración, vamos a excitar esa columna de suelo por una historia temporal de fuerza. Entonces, aquí arriba seguimos teniendo la historia temporal de aceleración. ¿Cómo llegamos a esa historia temporal de fuerza, o en este caso tensión de corte? Pues para eso estimamos aquí la historia temporal de tensión a partir de la historia temporal de la velocidad. Y si tenemos aquí la aceleración, la historia temporal de aceleración, integramos una vez para llegar a la velocidad, y eso nos permite básicamente a cualquier profundidad estimar la historia temporal de velocidad y con eso la historia temporal de tensiones de corte. Entonces lo que hace falta es aquí el módulo o la velocidad de propagación de ondas de corte, CS, de la capa donde estoy mirando, y la densidad de la capa. Y con eso y la velocidad soy capaz de estimar la tensión de corte. Aquí vuelve a aparecer la misma pregunta: ¿qué tipo de movimiento hay que utilizar? Y en este caso, como la base es flexible, si la base es flexible, esto significa que por aquí abajo yo no estoy imponiendo una solución de desplazamiento.
solo impongo la excitación y por eso aquí se utiliza como función de excitación la historia temporal de tensión. Esta historia temporal de tensión va a excitar la columna de suelo y después las ondas van a viajar hacia abajo y aquí abajo necesito un contorno absorbente para que las ondas descendentes aquí salgan del modelo. Es decir, con la base flexible impongo solamente las ondas ascendentes. Con la base rígida, a cambio, tengo que imponer las dos cosas, ondas ascendentes y descendentes, porque en la base rígida pues impongo directamente la solución completa. Y la solución completa de desplazamientos de la aceleración es la suma de ondas ascendentes y ondas descendentes. Bueno, la comparación que hemos hecho antes con la base rígida también la podemos hacer con la base flexible. Es decir, en este caso tenemos aquí el movimiento AIN, que es exactamente el mismo que antes. Y ahora tenemos aquí la onda ascendente. Esta onda ascendente es un poco diferente que la onda ascendente anterior, pero el resultado, como veis, es muy parecido. Es decir, yo puedo utilizar un modelo con base rígida. Entonces tengo que imponer directamente la solución que incluye ondas ascendentes y descendentes, o puedo utilizar un modelo de eventos finitos con base flexible, en cuyo caso solamente impongo la excitación, es decir, lo que viaja hacia arriba, porque el propio modelo va a generar la respuesta con las ondas descendentes y se van a sumar a la excitación. Pues la comparación de historias temporales normalmente es complicada. Es decir, si yo tengo aquí una historia temporal, o mejor dicho, dos historias temporales, y quiero compararlas, pues a simple vista pues, tiene buen aspecto, ¿no? Pero, digamos, tampoco puedo ver aquí con todo el detalle. Sobre todo lo que no veo es que si se representan bien también el contenido en frecuencia. Entonces, para comparar mejor el contenido en frecuencia de dos historias temporales, lo que puedo hacer es comparar espectros de respuesta calculados con estas dos historias temporales. Recordar que ¿habéis visto el cálculo de espectros de respuesta ya en alguna asignatura? ¿Sí? Bien. Entonces, sabéis que simplemente se excita aquí diferentes sistemas. Normalmente se fija una sola tasa de amortiguamiento y entonces pues se registran los valores máximos para cada frecuencia, cada sistema, y eso se pinta sobre el eje de las frecuencias de excitación. De las respuestas máximas no se guarda ni el signo ni el instante de tiempo. Es decir, lo que se tiene es como un resumen de valores máximos absolutos en función de la frecuencia de excitación, en función del periodo, mejor dicho, el periodo del sistema de una libertad. Pues, ¿cómo calculamos estos espectros de respuesta? Pues podemos utilizar algún método de integración paso a paso, ¿no? Que es lo más frecuente, o podemos utilizar la integral de Liouville, que también es posible. Aquí tenemos un espectro de respuesta de un terremoto y ese espectro tiene, digamos, algunas características. Aparentemente en periodos bajos aquí tiene los valores máximos y en algunos periodos altos también tiene algún piquito. No hay que confundir lo que es un espectro de respuesta elástico con un espectro de diseño,
que tiene la norma o las normas de cálculo sísmico. ¿Qué aspecto tiene un espectro de diseño? Pero si comparamos un espectro de diseño, ¿también tiene ahí tantos picos o qué aspecto tiene? Normalmente un espectro de diseño tiene digamos, un aspecto más sencillo, ¿no? Es decir, no tiene tanto detalle y empieza en algún punto aquí con una subida, después normalmente hay una meseta y después hay una primera caída y después hay una segunda caída. Este espectro de diseño no corresponde a ningún terremoto real. El espectro de respuesta sí. Y el espectro de diseño normalmente es como un envolvente de muchos espectros de respuesta. Lo que tienen en común los espectros de diseño de respuesta son que sus amplitudes pues, dependen del amortiguamiento. Es decir, en función del amortiguamiento que se elige, pues salen aquí valores más altos o más bajos. Podemos definir diferentes tipos de espectros, pues por un lado el desplazamiento relativo, la velocidad relativa o la aceleración absoluta. En las normas normalmente se indica el espectro de aceleración, pero es relativamente fácil, ¿no?, pasar de un espectro a otro. Y esto es simplemente para recordar cómo se puede calcular el espectro de respuesta. Como he dicho antes, se puede utilizar el método de integración paso a paso o se puede utilizar aquí la integral de Duhamel. En la integral de Duhamel, pues veis que tenemos una historia temporal de excitación, que es P de tau, que es la función de carga, ¿no? Y después tenemos la función de respuesta al impulso de un sistema amortiguado. Y en esta función de respuesta al impulso aparece la frecuencia circular amortiguada. Eso es para calcular el desplazamiento. Y lo que se ha hecho hasta hace, vamos a decir, bueno, hasta hace pocos años, se ha calculado la velocidad, el espectro de la pseudovelocidad, y a partir del espectro de pseudovelocidad se han calculado los espectros de pseudodesplazamiento y aceleración. Para el cálculo de la pseudovelocidad lo que se ha hecho es sustituir aquí esa frecuencia circular amortiguada por la frecuencia circular tal cual. Es decir, es lo que se indica aquí en la transparencia. Y eso pues se manifiesta en que aquí ha desaparecido el subíndice A. Es decir, aquí directamente se utiliza la frecuencia natural no amortiguada. ¿Por qué se hace? Porque normalmente en el caso de estructuras las tasas de amortiguamiento son claramente inferiores al 10%. Y entonces la diferencia entre la frecuencia circular amortiguada y la no amortiguada es bastante pequeña, ¿no?, para amortiguamientos pequeños. Pues entonces si calculamos, como se indica aquí, el valor de la pseudovelocidad, el espectro de pseudovelocidad, pues después se utiliza este espectro de pseudovelocidad para calcular el espectro de desplazamiento, simplemente dividiendo por omega, y el espectro de aceleración multiplicando por omega. También hay que decir que este espectro de pseudovelocidad no es
súper preciso. Pero esto pues no tiene mayor importancia porque el espectro de episodio de velocidad es como solamente un paso intermedio. Lo que utilizamos normalmente son los espectros de desplazamiento y aceleración. ¿Por qué? Pues con el espectro de desplazamiento pues, y una rigidez de un muelle podemos calcular una fuerza, y con el espectro de aceleración y una masa también podemos calcular una fuerza. Así que por eso nos interesan más los espectros de desplazamiento y de aceleración que el espectro de velocidad. Pues aquí tenemos un ejemplo de dos espectros de respuesta calculados para el mismo terremoto, pero diferentes tasas de amortiguamiento, y lo que vemos es la gran influencia en el amortiguamiento. Fijaros cómo se reduce la amplitud si aumenta aquí el amortiguamiento. En la norma sísmica, pues el espectro por defecto, lo que se pone normalmente, tiene una tasa de amortiguamiento del 5%. Y yo he puesto aquí en la transparencia justificación de la tasa de amortiguamiento. ¿Puedo utilizar siempre la tasa del 5% de amortiguamiento? Es decir, siempre puedo utilizar el espectro de la norma para 5% de amortiguamiento. ¿Qué es lo que refleja esa tasa de amortiguamiento? ¿Tiene sentido utilizar diferentes tasas de amortiguamiento para la misma estructura? No. ¿Y qué opinan los alumnos no presenciales? Sería como ese 6% sería una envolvente de todos los amortiguamientos que se pueden tener. Hay que preguntarse qué es lo que representa ese amortiguamiento, de dónde viene. De la capacidad de la estructura para disipar energía. Pues la capacidad, o más bien la energía que disipa la estructura si esa estructura se somete a una cierta excitación. Y por eso la misma estructura, si está sometida a un terremoto muy flojo, en consecuencia no va a aparecer ninguna plastificación, entonces esa estructura pues tiene un amortiguamiento pequeño. Pero la misma estructura puede estar sometido a un terremoto fuerte, y entonces la respuesta, pues en la respuesta de la estructura van a aparecer zonas plastificadas, se va a disipar más energía precisamente por deformaciones plásticas, y eso significa que la misma estructura, para calcularla o para estimar la respuesta de la misma estructura sometida a un terremoto fuerte, para eso necesito un espectro con una tasa de amortiguamiento más alta. Es decir, si yo tengo que calcular la respuesta de una estructura ante un terremoto flojo, entonces lo que va a aparecer es que la propia amplitud del terremoto, del espectro de diseño, va a ser más baja porque es un terremoto flojo,
pero la tasa de amortiguamiento que debería utilizar es una tasa claramente inferior al 5%. El 5% solo tengo ese amortiguamiento si hay plastificaciones en la estructura. Y entonces, si tengo que hacer el cálculo con el sismo fuerte, donde los niveles de la respuesta sí provocan plastificación, entonces sí tiene sentido utilizar la tasa del 5%. Entonces, por eso la justificación de la tasa de amortiguamiento no es trivial. Y lo he puesto aquí porque muchas veces la gente simplemente coge lo que está escrito en la norma y en la norma también hay una forma de modificar el espectro de diseño en función de la tasa de amortiguamiento. Y eso es lo que tiene que hacer el usuario. Es decir, si utilizas el espectro de diseño, pero la respuesta de la estructura es muy baja, entonces no deberías utilizar el espectro correspondiente al 5% de la tasa de amortiguamiento. Otro, digamos, defecto, otra posible trampa del método del cálculo con el espectro de respuesta consiste en utilizar para todos los modos de la estructura la misma tasa de amortiguamiento. Porque si tenéis la oportunidad de ver resultados de ensayos reales, ensayos modales reales, vais a ver que los diferentes modos de la estructura tienen diferentes tasas de amortiguamiento. Y entonces, si yo utilizo aquí una tasa de amortiguamiento para todos los modos, esto claramente es una aproximación. Es una solución cómoda, por supuesto, pero es una aproximación. Pues esta excursión por el espectro de la respuesta simplemente se ha hecho para comparar estas historias temporales que hemos visto antes de otra forma. Entonces aquí tenemos el espectro de respuesta del movimiento AIN, es decir, los datos de entrada, que sería, digamos, la solución de referencia, que es la curva negra. Después tenemos el espectro de respuesta obtenido a partir de la historia temporal de salida con el modelo de elementos finitos de base flexible, que es la curva roja discontinua, y después el espectro de respuesta del modelo de elementos finitos con la base rígida, que es la curva discontinua azul. Y entonces lo que vemos es que no son exactamente iguales las curvas, pero yo creo que se parecen bastante, ¿no? Y este es el caso para el 5% de amortiguamiento. Ahora, ¿qué pasa si en el modelo de elementos finitos tenemos una pequeña modificación en comparación con las características de los estratos de la situación real? Lo que se ha hecho aquí es introducir en el modelo de elementos finitos una diferencia de un 5% en la velocidad de propagación de las ondas. Es decir, para calcular la historia temporal de la base, se ha utilizado un modelo analítico, después se ha utilizado un modelo de elementos finitos, pero este modelo de elementos finitos tenía un 5% diferencia en las velocidades de propagación de ondas de corte en comparación con el modelo analítico para calcular la aceleración en la base. Eso significa que yo espero ahora, si intento calcular la historia temporal encima, pues espero ver algún tipo de error, ¿no? Porque no he utilizado las mismas características para ambas columnas de suelo. Pues, y aquí vemos la diferencia en la respuesta obtenida con base flexible y base rígida.
Y entonces lo que vemos es que la respuesta obtenida con el modelo con base rígida tiene un aspecto horrible. Y si yo utilizo esta historia temporal azul aquí para calcular el espectro respuesta, cuidado, aquí cambia digamos, cambian los colores, aquí corresponde a la curva negra. Es decir, el espectro de respuesta aquí obtenida a partir de la historia temporal del modelo con base rígida no tiene nada que ver con el espectro de respuesta de la señal de entrada. Vemos también que el modelo con base flexible, que tiene el mismo error, es decir, las características de las capas no corresponden a las características del modelo que se ha utilizado para estimar abajo la aceleración. La respuesta es muy parecida a digamos, la historia temporal de entrada. Es decir, aquí vemos el efecto de este pequeño error en el modelo de elementos finitos utilizando dos modelos diferentes, base rígida, base flexible. Y lo que vemos es que el modelo con base flexible es mucho más robusto. Es decir, si tienes pequeños errores en las características de las capas, la solución, digamos, no empeora mucho, ¿no? La solución sigue siendo pues, muy parecida a los datos de entrada. Los datos de entrada aquí se representan en la curva roja y la solución obtenida con el modelo en base flexible en azul. Se ven diferencias, pero no son diferencias como estas que vemos aquí con la curva negra. Porque este registro aquí arriba, pues simplemente es inútil, ¿no? Es decir, con esa historia temporal azul no hacemos nada. Pues entonces, si tenéis que estudiar un modelo de interacción suelo-estructura, pues hay diferentes opciones. Y yo, desde luego, prefiero 1000 veces el modelo con base flexible. Y eso sí, con el modelo de base flexible requiere el uso de contornos absorbentes porque tenemos que permitir que las ondas salgan del modelo. Pues, y con eso vamos a pasar otra vez o volver a los espectros de respuesta, porque las funciones de transferencia que hemos visto para las columnas del suelo también las podemos utilizar para modificar espectros de respuesta. Es decir, si alguien nos da un espectro de respuesta calculada en roca, es decir, en la base de la columna del suelo, y nosotros tenemos la información de las características de la columna de suelo, lo que podemos calcular son cocientes espectrales. Y estos cocientes espectrales nos permiten corregir el espectro de respuesta en roca para obtener el espectro de respuesta en superficie. Es decir, en estos cocientes espectrales está la información de las características dinámicas de la columna de suelo, porque tenemos aquí un espectro de respuesta en roca y aquí el espectro de respuesta en superficie, es decir, después de haber pasado por todas las capas del suelo. ¿Cuál es la forma de estimar estos cocientes espectrales? Pues una forma bastante obvia es, pues, si tenemos los datos y podemos calcular el espectro de respuesta en roca y del mismo terremoto el espectro de respuesta en superficie, entonces el cálculo de los cocientes es inmediato, ¿no? Y eso es una de las formas. La otra forma es utilizar las funciones de transferencia que hemos visto, porque en las funciones de transferencia aparecen picos, ¿no? Que corresponden a modos de vibración de la columna del suelo y en estos picos se amplifica
la respuesta, es decir, serían frecuencias donde aparece aquí un cociente espectral mayor que 1, mientras que aquí en frecuencias superiores aparentemente en la columna de suelo atenúa la vibración y entonces el efecto pues lo vemos en el espectro de respuesta en superficie. Y ahora tenemos que hablar un poco sobre la no linealidad, porque hasta ahora pues, hemos vivido en un mundo lineal que es bonito y porque ofrece muchas ventajas, ¿no? Sobre todo el principio de superposición es comodísimo, y eso lo utilizamos básicamente en cualquier cálculo estructural, ¿no? Si hacemos un cálculo estático de una estructura, pues analizamos el peso propio y después analizamos la acción de viento, acción del sismo y a lo mejor tenemos alguna carga de tráfico, tenemos sobrecargas de uso y después se combinan los efectos de todas estas cargas diferentes. Si el procedimiento consiste en esta combinación de efectos, entonces la hipótesis que estamos aplicando es que el modelo es lineal, es decir, para estudiar el efecto del sismo y el peso propio, puedo analizar los efectos del peso propio primero, después puedo analizar los efectos del sismo por separado y después combinar los efectos. Eso solamente es válido si el modelo es lineal. Si el modelo es no lineal, tengo que combinar todas las acciones en el mismo modelo y en el mismo cálculo. Pues, y eso complica mucho el cálculo, por eso normalmente se intenta evitar. Y de hecho, para niveles de deformación pequeños, pues podemos evitarlo porque para deformaciones pequeñas el comportamiento del suelo se puede aproximar con modelos lineales. Eso sí, cuando la deformación acortante aumenta, pues ya pues, vemos aquí que poco a poco pues, el comportamiento es más bien no lineal, ¿no? Es decir, un cambio de pendiente aquí significa que el módulo de corte está cambiando. ¿Cómo? Pues lo vemos en la gráfica de la derecha, es decir, para deformaciones muy pequeñas tenemos una relación entre el módulo de corte y el módulo de corte máximo de 1. Y para un nivel de deformación, digamos, pequeño, podemos utilizar modelo lineal, ¿no? Aquí esa línea horizontal describe toda la zona de deformaciones de corte donde podemos utilizar un modelo lineal. A partir de una cierta deformación, vemos que este cociente baja por debajo de 1. Esto significa que estamos ya con una rigidez que ha disminuido y se manifiesta en un módulo de corte más bajo. Aquí vemos el cociente del módulo de corte secante dividido por el módulo máximo, es decir, que corresponde a este punto, ¿no? Aquí tenemos gamma C, aquí tenemos gamma C. Y después, si la amplitud aumenta todavía más, vemos cómo el módulo de corte va bajando, va bajando, va bajando, es decir, el suelo pues cada vez es más blando, ¿no? Entonces es importante recordar la forma de esta curva aquí, es decir, deformaciones pequeñas, tenemos el valor máximo del módulo de corte, hay una zona con deformaciones pequeñas donde podemos utilizar un modelo lineal, pero en algún momento llegamos a unas deformaciones en las que tenemos que tener en cuenta la bajada de la reducción del módulo de corte y eso significa que normalmente hace falta algún tipo de procedimiento iterativo para estimar un módulo de corte efectivo. Si en la primera parte de la asignatura habéis visto algunos ensayos, ¿no? Es decir, métodos de ensayo para estimar algunas características.
Uno de los métodos se llama SASW. ¿Y estas letras qué significan? El Tito Google seguramente lo sabe. SASW. Spectral Analysis of Surface Waves. Y para este ensayo, pues se genera una excitación en el suelo y se mide a diferentes distancias la respuesta del suelo. Y a partir de ahí se estiman las características, es decir, el módulo de corte, la velocidad de propagación de ondas. Las deformaciones que se generan en estos ensayos son pequeñas y eso significa que el módulo de corte que se estima con este tipo de ensayo es el valor máximo del módulo de corte. Ese valor es útil, pero yo tengo que recordar que este valor que sale del ensayo es un valor máximo y a lo mejor para el cálculo necesito otro valor más pequeño, ¿no? Eso ya depende del nivel de deformación que se genera. Pues aquí tenemos un procedimiento que se suele utilizar para tener en cuenta de alguna forma esa no linealidad. Entonces lo que se hace es en cada capa calcular la deformación. Es decir, antes hemos visto que cómo se calculan desplazamientos en cada capa. Si tenemos el desplazamiento, también podemos derivar una vez con respecto a la profundidad para calcular la deformación en la capa. Y si tenemos la deformación en la capa, lo que se suele hacer es nos quedamos con el 65% de la deformación máxima y este nivel de deformación pues lo utilizamos para actualizar el valor del módulo de corte. Es decir, en la transparencia anterior hemos visto aquí cómo varía el módulo de corte en función de la deformación acortante. Entonces lo que se suele hacer es un modelo de varias capas. Primero se les asigna a todas las capas su módulo de corte máximo. Después se calcula la respuesta de la columna de suelo y después se calcula la deformación a la altura media o media altura de cada capa. Se determina el 65% de la deformación máxima y se comprueba si el módulo de corte utilizado para esta capa es coherente con el nivel de deformación que se ha obtenido en esa capa. Y esto es un cálculo iterativo y en el caso del amortiguamiento, también aquí vemos la curva de amortiguamiento, cómo varía el amortiguamiento en función de la deformación efectiva. Para deformaciones muy pequeñas tenemos tasas de amortiguamiento pequeñas, pero si la deformación aumenta el amortiguamiento. Es decir, el amortiguamiento es claramente dependiente de la amplitud de la deformación. A cambio, el módulo de corte para deformaciones pequeñas tiene un valor muy alto, el máximo, y si aumenta la deformación, pues baja el módulo de corte. Entonces, en un modelo de varias capas, lo que hacemos es empezamos asignando a todas las capas el valor máximo del módulo de corte y una tasa de amortiguamiento pequeñita que corresponde a deformaciones pequeñas, tanto amortiguamiento como módulo de corte. Hacemos un primer cálculo. Con ese primer cálculo obtenemos en cada capa historias temporales de deformación y entonces comprobamos si esa deformación en cada capa
es la que hemos utilizado para entrar aquí en las curvas. Y en este caso aquí, pues esto no era así. Es decir, entonces lo que tengo que hacer es corregir el módulo de corte y en este caso pues se ha utilizado o se ha obtenido aquí el módulo una deformación de ese estilo y se utiliza un módulo de corte más bajo, G2, y una tasa de amortiguamiento Xi2. Se vuelve a calcular, sale otra historia temporal en cada capa, historia temporal de deformación, y se vuelve a comprobar en las curvas de cada capa dónde estamos y con el 65% de la deformación. Y así, poco a poco, nos acercamos aquí a, digamos, el algoritmo converge y eso significa que los valores del módulo de corte y la tasa de amortiguamiento que utilizamos para el cálculo son coherentes con el nivel de deformación que tenemos en esa capa. Pues, y de esa forma podemos seguir utilizando un modelo lineal teniendo en cuenta la no linealidad del suelo. Es decir, no utilizamos los valores máximos del módulo de corte, sino un módulo de corte efectivo, por decirlo de alguna forma. Aquí tenemos la lista que es lo que hay que hacer, es decir, aquí primero se determinan los valores de cada capa, suponiendo deformaciones muy pequeñas. Es decir, elegimos módulo de corte máximo y tasa de amortiguamiento mínimo para cada capa. Después se calculan ahí las amplitudes de todas las ondas, se calculan las funciones de transferencia, calculamos la deformación a media altura de cada capa y actualizamos los valores del módulo de corte y la tasa de amortiguamiento en cada capa. Y así repetimos el proceso pues, hasta llegar a la convergencia y así obtenemos una solución que, pues, utilizando un modelo lineal y utilizando propiedades efectivas. Pues para el cálculo de las funciones de transferencia, pues existen diferentes tipos de programas. Aquí tengo una lista de programas y las dos últimas son programas comerciales, Plaxis y FLAC. Digamos, son programas comerciales que cuestan bastante dinero, me refiero a la licencia anual. Yo creo recordar que en el caso de Plaxis, hace años pregunté por una versión educacional y la respuesta no fue muy esperanzadora. Entonces, lo que sí siempre podemos hacer es utilizar programas que son de libre distribución y, por ejemplo, aquí tenemos el Duna 1D. Fijaros, este es de 1999, ¿no? O 89, pues, y está bien documentado, ¿no? Eso, hoy en día se pueden implementar estos programas con MATLAB o directamente utilizarlos, eso ya depende de si están disponibles en MATLAB o en algún lenguaje de programación de las antiguas, me refiero a Fortran o algo así. Aparte de estos programas aquí, o sea que Plaxis y FLAC son para problemas de interacción sobre estructuras más complejas, pero para modelos monodimensionales lo que podemos hacer es, vamos a ver si... Eh, sí, a ver si el internet funciona. Hay un programa que se llama DeepSol y pues este programa es precisamente un
programa que utiliza un modelo monodimensional y incluso es un poco más sofisticado que el Shake 91 porque incluye también modelos de agua, ¿no? Y lo único que hay que hacer aquí es hay que registrarse, es decir, facilitar el correo electrónico y después ya se puede, digamos, descargar el propio programa. Y como veis aquí, la última versión es del año pasado y eso es normalmente la versión que se recomienda, ¿no? Para el uso. Y fijaros aquí lo que se ha hecho, ¿no? Se ha corregido un error en la deconvolución de outcrop motions. Por eso, antes en las transparencias he utilizado los términos en inglés porque esos son lo que vais a encontrar en el manual de usuarios, ¿no? Aquí, en la parte de publicaciones, pues por un lado está el manual de usuario y lo bueno es que con el propio programa vienen ejemplos. Es decir, ahí podéis repetir un ejemplo. Fijaros aquí, 170 páginas del manual de usuario. Podéis repetir algún ejemplo y eso permite pues tener un poco de confianza, ¿no? Es decir, que las características que utilicéis que tengan sentido, es decir, las unidades sobre todo, y pues os recomiendo echar un vistazo y porque es un programa que no solamente se utiliza a nivel de universidad, ese mismo programa utilizan oficinas de geotecnia. Y es muy atractivo, entre otras cosas, porque tiene una interfaz gráfica decente y es un programa que se actualiza casi todos los años. Es decir, si hace 5 años existió algún error, pues muy probablemente con la actualización, pues poco a poco van desapareciendo, ¿no? Todos los errores. Y si lo queréis utilizar y después, aquí como veis, hay 10 ejemplos más o menos. Por ejemplo, un análisis, el ejemplo 3, ¿no? Un análisis con cálculo lineal amortiguado con una roca elástica, pues entonces este es el ejemplo y es básicamente algo parecido a lo que hemos visto, ¿no? Con las soluciones analíticas. Y aquí tenéis datos de entrada, Chi-Chi, esto será el terremoto de Chi-Chi, la historia temporal, y podéis jugar, entre comillas, con ese tipo de ejemplo, pues para ganar un poco de confianza en el programa. Aquí veis una vista del programa, historias temporales de entrada, de salida, y es muy cómodo y lo recomiendo. También podéis calcular espectros, pues es muy recomendable, vamos a decir. Pues y con eso terminamos esa parte de respuesta de medios estratificados con modelos monodimensionales. Por supuesto, hay mucho más que contar, pero no tenemos más tiempo. Por eso realmente os animo a descargar el programa y jugar con él, porque la verdad es que es bastante útil. ¿Preguntas? El 5% del espectro de respuesta. Sí, sí. En la normativa normalmente hay una curva del espectro de diseño. El espectro de diseño con sus valores corresponde a una tasa de amortiguamiento. En la mayoría de las normativas se utiliza una tasa de 5%.
Y en la mayoría de las normativas también existen fórmulas de corrección. Es decir, si la tasa de amortiguamiento no es el 5%, la tasa de amortiguamiento de la estructura, entonces hay que corregir el espectro de diseño. Y entonces la propia norma contiene la formulilla, que es muy sencilla, cómo corregir el espectro de diseño para adaptarlo a otra tasa de amortiguamiento. Y eso significa que si haces una comprobación con un sismo que no genera plastificación en la estructura, entonces no deberías utilizar un espectro de diseño del 5%, sino deberías utilizar un espectro de diseño con menos amortiguamiento. Normalmente la normativa también te indica que para qué tipo de estructura, qué tasa de amortiguamiento, por ejemplo, estructuras metálicas, la norma a lo mejor te dice pues un 1%, 2%, estructuras de hormigón, pues ya depende de si tienes mucha fisuración o poca, quizá un 3% o 2 o 3%, y si realmente tienes fisuración, entonces sí, 5%. Entonces, lo único que quiero evitar es que utilicéis siempre 5% para todos los cálculos. Si no, hay que de alguna forma que justificar el valor que has utilizado. Y la norma tiene que proporcionar una expresión para corregir el espectro de diseño para tener en cuenta otras tasas de amortiguamiento. Sí, a ver si encuentro aquí. Aquí tenemos. Esa es la norma sísmica de puentes. No vamos a. Esto es gratuito, así que aquí lo de. Esto es un cachondeo. A ver si dónde podemos descargar el fichero. Aquí tenemos el fichero. Esa es la norma sísmica de puentes en España. Y vamos a ver dónde está la definición de la acción sísmica. Lo que tiene esa norma, pues contiene también comentarios, que es bastante útil para interpretar de dónde vienen las formulillas y cosas así. Y viene la parte de caracterización del movimiento sísmico, y entonces aquí aparece la aceleración sísmica, aspectos de respuesta, y aquí aparece un factor corrector dependiente del amortiguamiento equivalente de la estructura que puede obtenerse mediante la expresión. Aquí veis que si tengo una tasa de amortiguamiento de un 5%, este factor corrector es 1. Si tengo una tasa de amortiguamiento de un 2%, pues tendría que calcular aquí 5 dividido por 2 es 2,5. 2,5 elevado a 0,4 sale algún número mayor que 1. Y entonces tendría que corregir el espectro por este factor corrector. Es decir, este V aparece en las fórmulas para calcular los valores del espectro. Esa es la expresión de la norma española. El Eurecódigo tiene alguna fórmula muy parecida, pero cualquier norma, digamos, proporciona la forma de corregir el espectro de diseño para adaptarlo a la tasa de amortiguamiento de la estructura.
Y como habéis visto, esa es la norma española de puentes y se puede descargar de forma gratuita en la página web del Ministerio de Fomento. Aquí estoy en la parte de publicaciones. Por supuesto, también se puede comprar en versión papel y para los alumnos presenciales, el sitio donde se compra está aquí enfrente, es decir, es cruzar la calle. Estamos a 3 minutos de donde se puede comprar la versión en papel. Está en nuevos ministerios. Pero bueno, hoy en día normalmente es más cómodo pues, utilizar la versión PDF, ¿no? Que no cuesta nada. Pues muchas gracias. Ya me he pasado 10 minutos, pero por hoy no tenéis que sufrir más, ¿no? Pues entonces, muchas gracias por la atención y hasta la semana que viene. Muchas gracias a usted.